Aprendo en casa. Buenos días, queridas familias, niñas y niños. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien en casita disfrutando del amor de su familia. El día de hoy tenemos el área de matemática y el tema es resolvemos problemas con el uso de tablas de proporcionalidad. El día de hoy vamos a resolver problemas con la tabla de proporcionalidad. Nuestra meta, resolver problemas con el uso de tablas de proporcionalidad, estableciendo la relación entre dos magnitudes y calcular sus valores numéricos desconocidos. Entonces, niñas y niños, les invito a prestar mucha atención para que puedan desarrollar su problema. Te proponemos el siguiente problema. Los estudiantes de sexto grado de las secciones A, B, C, D y E investigaron acerca del origen de las vacunas. Entonces, ¿qué investigaron, niñas y niños? Tienen que escuchar. Investigaron acerca del origen de las vacunas. De ellos, solamente 2 de cada 10 estudiantes buscaron información en fuentes confiables. Entonces, nos dice que solamente 2 de cada 10 estudiantes buscaron información en fuentes confiables. ¿Cuáles son esas fuentes confiables, niñas y niños? Durante estos días hemos hablado cuáles son las fuentes que podemos confiar. Tenemos uno, el OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización Panamericana de la Salud, que es el OPS, ¿verdad? Y también tenemos el Ministerio de Salud. 3 instituciones tenemos donde los niños de las secciones A, B, C, D y E investigaron en esas fuentes confiables. Si 40 estudiantes buscaron información en fuentes confiables, ¿cuántos estudiantes realizaron la investigación? Nos están diciendo en total hay 40 estudiantes que buscaron información en fuentes confiables. Nos están dando acá otro dato. ¿Cuántos estudiantes realizaron la investigación? El total de niños que realizaron la investigación. Para ello vamos a responder las preguntas. ¿Para qué? Para poder comprender mejor el problema. Responde y escribe en tu cuaderno o hojas de reuso. ¿Qué nos pide resolver el problema? ¿Cuál es el problema en sí? Pues aquí está la pregunta. ¿Cuántos estudiantes realizaron la investigación? Así tienes que tú también contestar en tu cuaderno. ¿Cómo resolverías el problema? ¿Cómo voy a resolver el problema? Tú tienes que pensar qué operaciones vas a usar. Multiplicación, división, suma, resta. ¿Cómo voy a hallar esta pregunta? ¿Cuántos estudiantes realizaron la investigación? O también vamos a elaborar tal vez la tabla de proporcionalidad, porque de eso se trata el día de hoy. Usar la tabla de proporcionalidad. ¿Para qué? Para poder desarrollar así el problema. ¿Y con qué materiales? Pues voy a usar mi regla, mi lapicero, mi cuaderno, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, ya tengo más o menos una idea, una tabla de proporcionalidad, ¿no? A ver, voy a ver qué datos voy a poner. Para ello tengo que tener en cuenta mi problema y buscar los datos, ¿no? ¿Qué datos voy a incluir en mi tabla? Muy bien, después que resolviste tu problema, ahora sí nosotros vamos a desarrollar el problema. Primer paso tenemos. Primero, miren, niñas y niños, tenemos que identificar el problema. ¿Cuál es el problema? Pues aquí está cuántos estudiantes realizaron la investigación. Ese es el problema, ya lo identificamos. Segundo paso, elabora la siguiente tabla de proporcionalidad y registra en ella la información del problema. Entonces, en el segundo paso vamos a elaborar una tabla de proporcionalidad, pero ¿cómo lo hago? Lo tenemos aquí. Aquí está la tabla de proporcionalidad y también tenemos los datos. Miren, niñas y niños, tenemos los datos acá, la magnitud A y la magnitud B. ¿Qué datos tenemos en la magnitud A? Pues tenemos el número de estudiantes que buscaron información en fuentes confiables.
Recuerden que hubo una cierta cantidad de niños que buscaron en fuentes confiables. Y también tenemos el número total de estudiantes que realizaron la investigación. Tenemos dos datos que tenemos que hallar su valor. Y aquí tenemos, según el dato que nos da el problema, 2 de cada 10 estudiantes buscaron información en fuentes confiables. 2, entonces ya tenemos un dato, niñas y niños. Luego nos dice que 2 de cada 10 son los niños que han realizado la investigación. Pues ya está mi tabla de proporcionalidad, también tenemos los datos. Ahora continuamos con el tercer paso. Completa la tabla de proporcionalidad. Vamos a completar nuestra tabla utilizando para ellos los valores que vamos a completar. Para ello vamos a multiplicar por un mismo factor. ¿Cómo hallamos el resto de valores? Multiplicando por un mismo factor. Para mantener la proporcionalidad de sus valores. En este caso, los factores que consideraremos son los números 2, 3, 4, 5 y 6. Por ejemplo, acá tenemos que multiplicar, por ejemplo, si queremos multiplicar por 2, acá también en la magnitud B tenemos que multiplicar por 2. Si multiplicamos por 3 arriba en la magnitud A, abajo también en la magnitud B tenemos que multiplicar por 3. En ambos lados tenemos que multiplicar por el mismo número, por el mismo factor. Pero acá nos dice, en este caso vamos a considerar los números 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5 y por 6. Aquí tenemos, niñas y niños, la siguiente tabla donde estamos completando ya los valores. Nos está diciendo que vamos a multiplicar por 2, acá está por 2, por 3, por 4, por 5 y por 6. Mira, tenemos en la magnitud A, multiplicamos por 2, por 3, por 4, por 5 y por 6. Igualmente en la magnitud B vamos a multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5 y por 6. ¿Estamos de acuerdo, niñas y niños? Entonces, el número 2 vamos a multiplicar por el número 2. 2 por 2, ¿cuánto es? 4, muy bien, ahí está el número 4. En la magnitud B también vamos a multiplicar 10 por 2, ¿cuánto es? 20, porque 10 más 10 es 20. Seguimos, 2 por 3, 6. Abajo también en la magnitud B, 10 por 3, 30. Y así seguimos, 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. Ya está de la magnitud A, ahora la magnitud B. Vamos a repetir. 10 por 2, 20. 10 por 3, 30. 10 por 4, 40. 10 por 5, 50. Y 10 por 6, ¿cuánto es, niñas y niños? 60, ¿verdad? Entonces, miren, tenemos que hemos multiplicado por 5. También podemos multiplicar 12 por 5, 60. 10 por 5, estamos hallando la magnitud B, que es 50. Miren, niñas y niños, también podemos multiplicar toda la magnitud A por 5, nos va a salir la magnitud B. Entonces tenemos dos formas de hallar la magnitud B. 12 por 5, 60. Entonces continuamos, miren, acá también nos está explicando cómo podemos hallar la magnitud B. El número 10, ¿cómo nos salió? Multiplicando 5 por 2. Y tenemos el número 20, ¿cómo lo hemos hallado? Multiplicando 5 por 4. Aquí está. El número 30, ¿cómo lo hemos hallado? Multiplicando 5 por 6. Seguimos el número 40, hemos hallado 5 por 8, 40. Y seguimos el número 50 acá. 5 por 10, ¿cuánto es? 50.
Y tenemos el otro número, el número 60. ¿Cómo lo hemos hallado? 5 por 12 nos sale 60. Acá tú tienes que completar en tu cuaderno en los espacios en blanco, así como te estoy explicando, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso tenemos el número total de estudiantes que realizaron la investigación. Esto lo vamos a hallar la magnitud B multiplicando todo por 5. Los números de estudiantes que buscaron la información en fuentes confiables por 5. La magnitud A la hemos multiplicado por 5. Ahora la pregunta nos dice en el cuarto paso, vamos a resolver el problema. ¿Cuál es la pregunta? Vamos a regresar por acá. ¿Cuántos estudiantes realizaron la investigación? Si tenemos acá un dato muy importante, niñas y niños, si 40 estudiantes buscaron información en fuentes confiables, 40 estudiantes los vamos a identificar también en nuestra tabla de proporcionalidad. 40, ¿dónde lo hemos ubicado? Aquí, en la cantidad de estudiantes que han buscado información en fuentes confiables. 40 son los niños que han buscado información en fuentes confiables. Y la magnitud A ya sabemos que tenemos que multiplicarlo por ¿cuánto? Por 5. 40 por 5. ¿Cuánto es, niñas y niños? Les invito a multiplicar en su cuaderno. Nos sale como respuesta 200. Entonces, el número total de estudiantes que realizaron la investigación es 5 por 40. Número total de estudiantes que realizaron la investigación total es 200 niños. Finalmente, niñas y niños, estamos llegando a la parte final. Responde la pregunta del problema. ¿Cuántos estudiantes realizaron la investigación? En total son 200 estudiantes que realizaron la investigación. De esta forma, niñas y niños, estamos terminando el problema que les estamos dando. Fue muy fácil, ¿verdad, niñas y niños? Ahora les invito a desarrollar el segundo problema. Seguimos aprendiendo, niñas y niños. Tenemos el segundo problema que tenemos que desarrollar. Resuelve el siguiente problema. Los estudiantes de 2 colegios de 6º grado investigaron acerca del origen de las vacunas. Miren, siguen buscando información sobre el origen de las vacunas. De ellos, solo 3 de cada 15 estudiantes buscaron información en fuentes confiables. Ya no nos dicen que de cada 10 estudiantes, ya no nos dicen como en el primer problema, sino ahora sí, de 3 de cada 15 estudiantes buscaron información en fuentes confiables. ¿Cuáles son esas fuentes confiables? Primero tenemos el Ministerio de Salud, luego la Organización Mundial de la Salud, el OMS, y la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Esas 3 fuentes, miren, los niños de estos 2 colegios buscaron información. ¿Quiénes buscaron información en fuentes confiables? 3 de cada 15 estudiantes buscaron información en fuentes confiables. Si 75 estudiantes buscaron información en fuentes confiables, miren, nos están dando un dato. 75 estudiantes buscaron información en fuentes confiables. ¿Cuántos estudiantes realizaron la investigación? ¿Qué les parece el segundo problema? ¿Será parecido al primer problema? ¿Qué vamos a hacer, niñas y niños? Primero nos dice que debemos identificar el problema. ¿Cuál es el problema que voy a resolver? Aquí está. ¿Cuántos estudiantes realizaron la investigación? Eso es lo que tengo que resolver. Y segundo paso, voy a elaborar, ¿qué cosa? Mi tabla de proporcionalidad. Tenemos que elaborar nuestra tabla de proporcionalidad con sus respectivos datos que nos da en el problema. Entonces vamos a la acción, vamos a elaborar nuestra tabla de proporcionalidad. Muy bien, niñas y niños, acá tenemos la tabla
de proporcionalidad con sus respectivos datos, que hemos considerado el número de estudiantes que buscaron información confiable. ¿Cuántos nos dijeron? 3. 3 niños de cada 15 estudiantes buscaron información confiable. Y también acá tenemos el segundo dato, el número total de estudiantes que realizaron la investigación son 15 según el problema. Acá tenemos la magnitud A y tenemos la magnitud B. Ya tenemos el dato que nos dan en el problema, ¿verdad? El número 3 y el número 15. ¿Cómo ahora vamos a buscar el resto de valores? ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues miren, igual que en el problema anterior, vamos a multiplicarle por 2, por 3, por 4 y por 5. Miren, si multiplicamos 3 por 2, 6. Ya tenemos el segundo dato. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. Y 3 por 5, 15. Así tienes que tú también hallar la magnitud A, multiplicando por 2, por 3, por 4, por 5. Y profesora, ¿cómo voy a hallar la magnitud B? Pues si tú has multiplicado acá por 2, por 3, por 4, por 5, en la tabla de proporcionalidad también tenemos que multiplicar la magnitud B por 2, por 3, por 4, por 5. Ya les dije que si multiplicamos aquí por 5, acá también por 5. Si multiplicamos por 6, acá también por 6. Tiene que ser igual. Entonces vamos a multiplicar 15 por 2. 15 más 15, 30. 15 por 3. Voy a multiplicar en mi cuadernito. ¿Cuánto me sale? 45. 15 por 4, 60. 15 por 75. Perdón, 15 por 5, 75 nos está saliendo. Entonces, miren, ya tenemos el resultado, ¿no?, de mi tabla de multiplicación. ¿Cómo puedo hallar la magnitud B? También puedo multiplicar por 5. Miren, 15 por 5, 75. 12 por 5, 60. 9 por 5, 45. 6 por 5, 30. Y 3 por 5, 15. Entonces, miren, la magnitud A le estamos multiplicando por 5. Pero en el problema, recuerden, niñas y niños, ¿qué nos están pidiendo? ¿Cuántos estudiantes realizaron la investigación? Tenemos el dato de que 75 son los estudiantes que buscaron información confiable. Si escribimos acá en nuestro cuadro 75, ¿dónde va a ir? En esta parte, porque son los estudiantes que buscaron información confiable. Ya tenemos en nuestra tabla, vamos a completarlo. 75 estudiantes buscaron información confiable. Por 5. Recuerden que para hallar la magnitud B tenemos que multiplicar por 5. ¿Cuánto será 75 por 5? Pues voy a agarrar mi cuadernito y lo voy a multiplicar. Nos sale 375. Esa es la respuesta. 75 por 5, 375 es el total de estudiantes que realizaron la investigación. Muy bien. Ahora vamos a darle la respuesta. Número total de estudiantes que realizaron la investigación. ¿Cómo lo hicimos? Multiplicando 5 por 75. El número total de estudiantes que realizaron la investigación es 375. ¿Qué les pareció, niñas y niños? ¿Qué les pareció el problema? Fue muy fácil, ¿verdad? Pues ahora ustedes tienen que desarrollarlo en su cuaderno. Muy bien, niñas y niños, ahora les invito a que resuelvan ustedes el problema que tiene en la página 163 de tu cuaderno de trabajo. No se olviden que tienen que resolver
la página 163 de tu cuaderno de trabajo. Yo sé que tú podrás desarrollar ese trabajo. Muchas gracias por su atención y nos veremos en la próxima clase.